Escala en París, Braulio Moro. Bienvenidos a Escala en París, una emisión de Radio Francia Internacional en colaboración con la televisión France 24 en español, en la que damos la palabra a artistas, políticos, gente de las ciencias, de las artes, del mundo de la cultura y de la sociedad civil. El sur, por definición, es uno de los puntos cardinales. Igual puede ser una referencia en el horizonte, otro lugar con cuya posición se compara, y el título de un libro, Sur, la novela más reciente del escritor español Antonio Soler, objeto de múltiples recompensas en España, publicado recientemente en su versión francesa por Ediciones Rivage. Antonio Soler, bienvenido a esta Escala en París. Gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, encantado de estar con ustedes. Un placer tenerlo con nosotros. Sur es la más reciente de una prolongada lista de novelas que usted ha escrito. Es también la más que ha tenido más éxito, la más renombrada, la más perfeccionada. ¿Por qué eligió este título? Bueno, es curioso porque trabajé con varios títulos, siempre ocurre, o casi siempre. Y finalmente me pareció que era algo que definía lo que yo quería hacer. Es una mirada sobre un sur que normalmente parece que es idílico, desde los versos de Quasimodo y todo esto, pero que también tiene una cara menos amable. Yo creo que la literatura que de verdad indaga en el ser humano no siempre es complaciente, y a veces nos sirve como un espejo en el que el lector se descubre a sí mismo. Y me parecía que el título de Sur podía encerrar un poco de todo esto. Sur es una novela bastante densa. Es una novela de más de 600 páginas y que incluye más de 250 personajes. Esta lista de personajes, este desfilar, este entrecruzamiento de personajes, ¿buscó usted hacer un reflejo de la sociedad de hoy? Sí, exactamente. Quería dar la voz, como han hecho otros escritores a lo largo de la historia, la voz a una ciudad entera. Lanzar una mirada a cómo se mueve hoy día una ciudad con toda esa polifonía de voces que encierran. Una polifonía que va reflejada en distintos lenguajes, dependiendo del estrato social de los héroes de la novela. Muchas veces el lenguaje define al propio personaje y nos define a nosotros. Oímos hablar a alguien y ya sabemos mucho de él, del modo en el que se expresa, o por el modo en el que se expresa. Pero también en esa ambición polifónica, podríamos llamar, quería abarcar distintos géneros literarios. Hay una serie de registros y las distintas voces, como digo, que aparecen en una ciudad. Desde personas de alto nivel social al más humilde, pero también pasando por la publicidad, por la radio, por la televisión, por los WhatsApps, por todo ese magma de lenguajes que hay en una ciudad contemporánea hoy día. Hay varias novelas al interior de la novela, se puede decir así, pero hay una constante que recorre Sur, y es el tema del calor. El calor aparece en todas las expresiones, en todos los momentos. Hay un momento en donde Guillermo, uno de los personajes de la novela, dice: tanto calor que bastaría con prender una cerilla para que todo ardiera, para que el aire ardiera. Y más adelante, algunas páginas más adelante, dice usted, es un calor que disloca los termómetros. Esto quiere decir, ¿es una imagen o es un mensaje político? Más que un mensaje político, yo diría que es un estado natural que se produce en determinados momentos y que distorsionan de alguna forma la realidad. Leyendo a un clásico francés como Albert Camus, El extranjero, si nos acordamos del momento en el que el protagonista de la novela dispara sobre un árabe que encuentra en la playa, el calor es absolutamente determinante en ese momento. Está el calor, hay una luminosidad exagerada que trastorna al personaje. Y está demostrado
que las altas temperaturas dislocan, trastornan la conducta humana. Y como yo lo que pretendía era ahondar un poco en la piel de los protagonistas de la novela, me parecía que ese dislocamiento, que ese trastorno que produce el calor, nos podía decir un poco más quiénes son en verdad. Y realmente, quiénes somos nosotros. De eso trata la novela. Se abre con una cita extensa de Octavio Paz, exactamente. Donde finalmente a lo que nos combina es a averiguar quiénes son los otros. Y yo creo que cuando sabemos algo más de los otros, sabemos mucho más de nosotros mismos. Sí. Así es. Evidentemente, desde las primeras páginas de Sur, nos plantea lo que va a ser, vamos a decir, una parte del recorrido de esa novela. Hay que decir que es una serie de personajes que aparecen a la distancia. Hay algo que está sucediendo, algo que no se logra ver. Es este personaje central, que no sabemos si está acostado, si está muerto, si está dormido, pero que nadie quiere, todo el mundo se pregunta, pero nadie quiere acercarse a ver qué es lo que sucede. Hay algo que le pasa a él, que su cuerpo, su boca está invadido por las hormigas. ¿Cuál era el mensaje con esto? Bueno, esta es una historia real que me contó una amiga médico, que en un día de un calor extremo hubo una llamada al hospital de urgencia y dijeron que había un hombre en un descampado, en un estado prácticamente moribundo, completamente cubierto de hormigas. Una imagen terrible, pero aún más terrible cuando esta amiga médico me dice que una compañera suya, también médico, le dice: creo que va a ser mi marido. Esto ocurrió realmente. Y efectivamente era su marido. Como lo narra en la novela. Exacto. Y lo reciben y este hombre muere a las pocas horas. ¿Y qué había ocurrido? Pues que este hombre lleva una doble vida. Por su condición sexual, él era homosexual, pero ante la sociedad había decidido esconder su verdadera tendencia, se casa, pero finalmente está sufriendo, claro, y está sufriendo bajo esa máscara que se ha impuesto y que le ha impuesto la sociedad, en cierto modo. Y la imagen me parecía muy, muy clara. Las hormigas como animal social estaban devorándolo. Y realmente lo que ocurrió es que la sociedad se comió a este hombre, acabó con él, acabó con su vida. Por las intransigencias, por las prevenciones malsanas y por la censura que muchas veces nos lleva a autocensurarnos, estas cosas ocurren. Esto me lleva a otra pregunta. Ese personaje es Dionisio, precisamente. Se casó con la doctora Galán. Y ambos personajes se conocen en 1975. Y cuando ellos se conocen, usted dice, lo describe ese año como un año opresivo y liberador. Yo le preguntaría, ¿es una referencia concreta a la muerte de Francisco Franco en España en noviembre de 1975? Sí, exactamente. Lo ha dicho usted muy bien. Para los españoles, 1975 es un año clave en la historia, como 1936 lo fue con el inicio de la Guerra Civil. Y el año 75 fue opresor porque todavía continuaba la mano de la dictadura y todavía en septiembre de ese año hubo sentencias de muerte que se ejecutaron, pero al mismo tiempo había un halo de esperanza a la muerte del dictador, a la muerte de Franco. Y me pareció que una buena definición podía ser, sí, un año opresivo, doloroso, pero también lleno de esperanza. Liberador, ciertamente. Sí. Hay otra cosa que recorre Sur en permanencia, y son personajes obsesionados con el sexo. ¿Por qué esta cuestión? Usted dibuja, lo decíamos en un principio, la sociedad, pero todos los personajes de una u otra manera tienen que ver precisamente con el sexo, sus obsesiones, sus sueños, sus perversiones, sus decepciones. Y sus deseos, sí. En algún momento, cuando estaba empezando a escribir la novela,
sur, recordé una novela picaresca española que se titula El diablo cojuelo, y en la cual al inicio del relato el diablo lleva al protagonista al cielo de Madrid y hace levantar los tejados de las casas para ver realmente qué está ocurriendo dentro, para saber de verdad quiénes son esas personas. Yo, en cierto modo, es lo que he intentado hacer, y no solo levantar los tejados, sino levantar la tapa de la cabeza y mirar qué hay dentro. Lo que no se manifiesta normalmente, lo que está ahí oculto, los deseos, claro, que unas veces se satisfacen, otras veces no, pero que están sobrevolando de un modo o de otro, a veces de un modo perverso, a veces de un modo muy ingenuo, muy inocente, como en el caso de algunos adolescentes que hay en la novela. Y me parecía que eso es insoslayable, que si hablamos de verdad de lo, como decía, de lo más recóndito del ser humano, la sexualidad está ahí latente. Una última pregunta, Antonio Soler. Escribir una novela tan densa, tan polifacética, implica un gran esfuerzo, me imagino, mucho tiempo. ¿Cuánto le llevó esto, escribir esta novela? Y sobre todo, ¿en la cabeza hay idea de una nueva novela? Es difícil contestar exactamente cuánto tiempo nos lleva a escribir una novela, porque podríamos medir el tiempo que lleva desde poner la primera palabra al punto final. Pero realmente uno está trabajando en la creación de novelas desde antes. Está uniendo y conectando ideas, recuerdos, sensaciones, cosas que uno ha oído, y de todo ese flujo se va formando la idea, el cuerpo, primero en mi caso mentalmente, de la novela, antes de poner la primera palabra. Pero para contestar de un modo sucinto, desde que puse la primera palabra hasta el punto final, después de las correcciones, aproximadamente un año. Y sí, hay otra novela en la cabeza, claro. Pues perfecto, estamos llegando ya al final de esta escala en París. No me queda sino agradecerle a Antonio Soler, escritor español, autor de Sud, novela que ha sido traducida recientemente por Ediciones Rivage aquí en Francia, su presencia en nuestros estudios. Muchísimas gracias de habernos acompañado, Antonio. A ustedes les damos una nueva cita la próxima semana aquí en otra escala en París.